la prensa conservadora, en este caso el Reforma, aclarando este tema, que tengo el informe que fue Claudio X González el que produjo la información de Mexicanos a favor de la corrupción. Les molesta mucho todo lo que hacemos para que no haya corrupción y tratan de desinformar. Presidente, buenos días. Con el respeto que se merece la investidura presidencial y, por supuesto, usted como jefe del Ejecutivo, quisiera preguntarle un tema reflexivo. ¿Le tocó bailar con la más fea, presidente, luego de que los sexenios pasados dejaron el país en llamas, saqueos, desvío de fondos, niños atendidos con agua en lugar de quimioterapias por los gobiernos del PRI y el PAN? Obviamente también medios de comunicación que recibían chayos, reporteros y columnistas que obviamente están más que evidentes. ¿Qué me puede contestar si le tocó bailar con la más fea o no, presidente, y si se arrepiente de ser jefe del Ejecutivo, por favor? No, es para mí una dicha enorme ser presidente de México y lo más importante, encabezar un movimiento de transformación. En Costa Rica, a pesar de ser un país con una pequeña extensión territorial, es un país con democracia. Todo esto que hemos hecho, las reformas a la Constitución, son como una nueva Constitución. El que sea delito grave la corrupción, el que sea delito grave la facturación falsa, la creación de empresas fantasmas, que se cancele la condonación de impuestos, la ley de austeridad, la revocación del mandato, la consulta popular, el que se apruebe terminar con los fueros al presidente, que se pueda juzgar al presidente en funciones por corrupción, porque desde hace 170 años, desde la Constitución de 1856, el presidente solo puede ser juzgado por traición a la patria. Y hacen una encuesta, el Reforma, ¿no?, a 400 personas por teléfono y llegan a la conclusión que hay que cambiar la política de seguridad. Pues aprovecho para decirles a los que piensan de esa manera que no vamos a modificar la política en materia de seguridad, que no vamos a apostar a la violencia, a la guerra, al exterminio, que vamos a respetar las vidas, que apostamos a la paz. Fue muy fuerte la reacción en la época de la Reforma, tremendo, porque cuando ya estaban perdidos fueron al extranjero y trajeron a Maximiliano y a Carlota. Esa era la reacción. Como 10 años antes de eso, de que fueron por Maximiliano, los mismos habían ido por Santana después de que nos habían quitado la mitad del territorio y Santana se fue al exilio, lo fueron a buscar y hay un texto que es extraordinario, o sea, un artículo, una carta fundamental para entender el papel de los medios de información en México y en el mundo. En 1850 le escribe el intelectual más importante del conservadurismo, Lucas Alamán, le escribe a Santana y le dice: venga, regrese, nosotros tenemos todo bajo control, palabras más, palabras menos, manejamos la opinión pública porque somos dueños o decidimos lo que publican los periódicos de la capital y de las principales ciudades de México. Nosotros le garantizamos
que no va a haber ningún problema. Y en efecto, regresa a Santa Ana de Colombia, llega a Veracruz y lo están esperando miles de personas después de la gran tragedia de haberse perdido la mitad del territorio. Y en todo el camino de Veracruz a México es aplaudido. Entonces regresa y todavía vende otro pedazo del territorio y se convierte en Alteza Serenísima, y todo esto con el apoyo de los conservadores. Y luego de ese gran fracaso, pues van, decía yo, 10 años después, a traer a Maximiliano. Esa es la reacción, ese es el conservadurismo. Y con la revolución pues pasa lo mismo. De ahí viene lo de los fifís, la prensa conservadora de entonces, el Imparcial, y los intelectuales, un poeta extraordinario, Díaz Mirón, le toca ser director del Imparcial con Huerta. Invita a Huerta a visitar el Imparcial y escribe Díaz Mirón que Huerta había dejado una estela perfumada y agradable que demostraba su gran personalidad. Estamos hablando del mejor poeta de ese tiempo, director del Imparcial. Entonces, ¿cómo no va a ser normal que el Reforma y los intelectuales de ahora estén en contra de los cambios? Por eso me gusta mucho ver las cosas a partir de dos agrupamientos, liberales y conservadores, porque todo lo demás, en el caso de México y también en el mundo, han sido añadidos: socialismo, comunismo, fascismo, populismo, neoliberalismo. Pero las dos corrientes de pensamiento que han existido en la historia siempre es la liberal y la conservadora. Y eso es lo que está sucediendo ahora, donde un movimiento liberal con dimensión social, ética, democrática, está llevando a cabo un proceso de transformación, y grupos conservadores de intereses creados que se dedicaron a saquear a México en los últimos tiempos, porque es cosa de ver hasta en el caso de los intelectuales y de los periodistas, cómo vivían antes del periodo neoliberal y cómo viven ahora. Los más famosos cambiaron, se transformaron, buenos periodistas como ustedes, y de repente ascender y a cambiar. Entonces es normal que no les guste, se cansaron de ser como eran, pero los vamos a respetar mucho, y al mismo tiempo vamos nosotros a utilizar nuestro derecho de réplica de manera muy respetuosa. Antes no se podía decirle nada, en los dos sentidos, no se podía cuestionar al presidente porque no se podía tocar al intocable, pero también no se podía tocar al presidente, eran como las reglas no escritas, no se podía tocar al ejército, y había otra cosa que no quiero decir, que no se podía tocar. Sí. Y todo lo demás sí. El que no era presidente, el que no tenía poder y se atrevía a ser opositor o a enfrentar a un medio del régimen, lo acababan. Y eso
sucedía, estuviese quien estuviese en la presidencia. Era como la forma de actuar. Ahora vamos.